Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Ahí inauguramos nueva temporada de Memoria Sur y es la quinta. La quinta temporada. Quinta temporada. Fíjate que te iba a decir la cuarta. ¿Qué va quinta? Madre mía, Curro, ¿cómo pasa el tiempo? Y en octubre hacemos 4 años. En octubre 4 años de 4 podcast. años, exactamente, 4 años de podcast. Es el episodio en concreto este que estamos empezando, el número 180. Fíjate. Y déjame que cuente, porque Qué cifra más redondita para arrancar temporada. Para arrancar, estamos haciéndolo muy bien. Y déjame que cuente que tenemos el primer entrevistado, que fue el mismo con el que acabamos el año pasado, bueno, el último colaborador, digamos, que es Fernando Alonso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Y bienvenido a la nueva temporada, Sí, que traeremos temas muy interesantes y lo más entretenido posible para nosotros. Total, a Fernando le iba a preguntar que qué tal el verano, pero me consta que ha estado encerrado en su casa de campo, ¿verdad? Porque le hemos dado un montón de trabajo en los artículos que publicamos todos los días en la sección de verano del periódico, que publica con Víctor, con nuestro amigo Víctor Heredia, que vendrá la semana que viene, bajo el epígrafe de A la sombra de la historia. Y de nuevo este verano, de verdad es que se siguen superando, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando nos sentamos en mayo, junio para decir, bueno, vuelve A la sombra de la historia, necesitamos 50 historias más, que se dice pronto, ¿eh? 50 historias más para publicar todos los días durante julio y agosto. Oye, pues han sacado 50 historias y vaya pedazo de historias, ¿eh, Fernando? Muchas gracias, hombre. Así que desde aquí, enhorabuena. Muchas gracias. Y te podría preguntar por las vacaciones, pero creo que han sido pocas, ¿no? Como tengo la suerte de vacaciones, julio y agosto, porque soy profesor, pues por eso lo podemos hacer. Por si esto nos tocaría en febrero o en abril, sería imposible. Y la verdad que le gusta a uno estar tranquilo, sin que tenga las interrupciones del tiempo cotidiano. Y la verdad que muy bien, que a mí es que me gusta, nos gusta investigar, tanto Víctor y a mí, nos gusta a los dos investigar. Sí, además me consta que ellos están durante todo el año como la hormiguita, cogiendo esto para verano, para verano. Ahora cogen un hilito de aquí, bueno, pues ya terminaré de coserlo para verano. Pues ya tengo apuntado 5 o 6 para el verano que siguiente. Pues fantástico. Fíjate tú, porque ya en la libreta que nosotros vamos apuntando las cosas, ya van saliendo temas que uno lo va a apuntar para que luego... Bueno, y eso por supuesto será el germen de un nuevo libro de A la sombra de la historia. Sí, porque este ha sido la 6ª temporada. Claro. Entonces ahora queremos sacar este invierno el tomo de la 5ª y 6ª temporada. Lo estuve contando el otro día, creo que llevamos 284, 286 en los 6 años, que también es un montón de textos. Sí. Y mucha hora echada. Dejadme decirle a los oyentes que, por si alguien duda de si hay ganas de podcast, cuando no hemos sentado, o mejor dicho, llevamos sentado aquí en torno a media hora, grabando lo que está viendo la gente, unos 2 minutos, 3 minutos, pero llevamos media hora porque hemos empezado a divagar, hablando de los Heredias, los Larios, historia de Málaga, o sea que hay ganas de Curro, podcast. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de todas nuestras fricadas y nos hemos cogido los 3 con mucha ganas. Sí. Bueno, Curro, tú también tendrás que contar algo, ¿no? Bueno, he estado por Japón. Un poquito lejos. Sí. He echado la maleta y ha sido un verano muy, muy guay, la verdad. He estado 2 semanitas en Japón. De hecho, volví la semana pasada, realmente, hace una semana y media. Y ha sido un verano espectacular. Pero yo tenía un par de cosas apuntadas y si vosotros tenéis algo apuntado, me gustaría que lo dijerais. Tengo 2 agradecimientos, o mejor dicho, 3 agradecimientos. El primero es una chica que me pasó una cosa que me morí de vergüenza. Estaba en el Starlight, que fui de invitado a un concierto, y se me acerca una chica y me toca la espalda. Y me dice, ¿eres Curro? Y yo pensando que quizá era alguien de la organización, que algún tipo de acreditación, yo que sé, imaginaba cualquier cosa, menos que fuera un oyente del podcast. No me lo puedo creer. Y lo que yo sigo pensando es cómo me reconoció, porque claro, nosotros normalmente no tenemos, digamos, la imagen. Pero nos reconocen mucho por la voz, ¿eh? Yo aluciné. A mí me ha pasado 2 veces este verano y tampoco daba crédito. Bueno, ¿por la voz te reconoce? Sí. Pues en el momento me dio tanta cosa que no supe reaccionar y no le pregunté el nombre a esa pobre chica, pero que sé que no oye. Pues nada, chica del Starlight, gracias por escucharnos. Pero además, lo que sí quedó una cosa muy chula para que ya vas a ver perfectamente quién es ella, es que me habló que ella es familia de Farmacia Mata, de Calle Larios. Ah, bueno, claro. Y que dice que ha vivido toda la vida en la propia Calle Larios. Y dije, pues me encantaría ver un edificio de Calle Larios por dentro, una casa, digamos, tradicional de Calle Larios por dentro. Así que además la familia vive arriba. Exacto. Así que, vamos, saludada queda. Solamente de las sé poquitas que viven en Calle Larios todavía. Sí, efectivamente, los pocos vecinos ya que quedan allí. Sí. Pues sí, esas cosas ocurren. A mí me pasó también en feria. Por la voz, y el otro día también estaba tomando algo, estaba picando por nuestra zona. Sí. Y también se me acercó una señora y dice, oye, que te estoy escuchando desde la mesa al lado. Dice, tú eres Ana Pérez Brián, la del podcast. Y todavía te confieso que me pasa como a ti, Curro.
Me da un poco de pudor, pero a la vez hace mucha ilusión Pues que nos reconozcan. Esta es la prueba de que yo llevo una vida social menos intensa que vosotros y que he estado en el campo encerrado y a mí esta cosa no Pues me ya ha está, pasado. mira, Fernando, tú sal y hablas mucho y probablemente Exactamente. reconozcan también tu voz. Pero sí, yo también desde aquí quiero saludar a Bea y a Guille, que son, bueno, y muchas más, pero ahora mismo me vienen a la cabeza ellos que nos han descubierto este verano, y me consta que han hecho un viaje en Málaga, al norte, a Galicia. Yo decía, un poco excesivo. Van a acabar odiando. Nos vaya a terminar odiando. Pero bueno, ahí quedan saludados. Qué guay. Y que nada, que bienvenidos todos Qué guay. a esta nueva temporada aquí. Bueno, pues Los deberes cabemos todos. Pues eso, que simplemente agradecer a toda la gente también que nos ha ido escribiendo este verano por redes sociales porque lo han escuchado o para agradecernos también ese trabajo que hacemos. Y que esto no lo solemos decir, pero hoy, como estamos preparando los próximos episodios que vamos a empezar a grabar, estaba mirando las estadísticas del podcast de escucha, que hacía muchísimo tiempo que no lo miraba. Y de verdad que otra vez me he vuelto con este subidón de... Gordito, oye, ¿no? Sí, me he vuelto gordito porque de verdad que qué alegría. Que mil gracias a la gente que sigue escuchándolo con esa frecuencia, sobre todo después de tanto tiempo. Y que no me quiero enrollar mucho más, que vamos a empezar ya a hablar de la historia de Málaga. Vamos a entrar en materia. Además, vamos a empezar con una historia muy curiosa y yo creo que ese momento, ¿no?, de la conversación de ascensor. O sea, qué momento cuando tú entras en un ascensor, ¿verdad? A lo mejor con algún desconocido, con alguien como que no te apetece mucho, esas conversaciones de ascensor. Hoy vamos a hablar precisamente de esos primeros rudimentos absolutamente revolucionarios que te subían hacia lo alto del edificio, que eran los primeros ascensores en Málaga. Y como Fernando en esta se las sabe absolutamente todas, pues precisamente una de las primeras historias que contaba en A la sombra de la historia era la historia del primer ascensor que se instaló en Málaga. Sí, la verdad que yo siempre me he preguntado mucho cuál fue el primer ascensor, cuál fue el primer coche que hubo en Málaga. El primer semáforo. Que son pues aparatos de la vida cotidiana que estamos todo el día, vamos... Que lo damos por hecho, pero eran cosas revolucionarias. Pero era una cosa revolucionaria completamente. Y el primer ascensor, pues siempre me llamó la atención. Y esto fue de las cosas que una vez me encuentra, porque cuando uno escribe o investiga unas cosas, se encuentra luego uno con otras. Y esto fue una cosa accidental, que una vez investigando no sé qué, pues me encontré el anuncio del primer ascensor que hubo en Málaga publicado en la Unión Mercantil. Y salía eso, la fecha del año 1887, y son cosas que uno apunta. Digo, esto lo apunto yo porque como un boceto, prácticamente. Claro, esto luego se lo puedo contar en algún momento. Claro. Y entonces lo encontré como de casualidad. Y claro, efectivamente, en el anuncio, en la crónica del periódico dice que fue el primer ascensor que hubo en Málaga, ¿no? Y entonces, a través de ahí, pues me puse a investigar sobre los primeros ascensores. Y es verdad que yo vivo en Calle Álamos, en el mismo centro, y en Calle Álamos está también el ascensor más antiguo que se conserva en Málaga. Eso lo vamos a contar ahora. Que no es el primer ascensor que hubo, pero es el más antiguo que se conserva. ¿Que se sigue conservando, Fernando? Sí. Es que son auténticas reliquias. El motor no está. Está lo que es el habitáculo. Y eran obras de arte. Hombre, sí, lógicamente ya los motores van un poco adaptados, pero eran unas cabinas preciosas, con enrejados, todo de cristal. Eso no era muy apto para las personas que tuvieran vértigo, porque además, claro, tú imagínate de repente meterte en un lugar cerrado que te subía y que te y bajaba. Es que el que hay en Calle Álamos, que se puede ver, cabe una persona o como mucho dos. Más personas no caben. ¿Y ese tenía banquito? Porque muchos tenían banquito. No tenía banquito, pero tiene como un mostrador. Pero no tiene banquito. Y claro, hablaba de una fobia que se llama, que es el miedo a los ascensores que tenemos todos muchas veces cuando eres chico. Siempre, cuando lo has pensado, cuando va un ascensor por la planta 14, esto se caerá. O sea, se llama, o te va a quedar encerrado. O te va a quedar encerrado, elevatofobia, ¿no? Y entonces los ascensores antiguos eran muy pequeños y estrechos, no es como ahora que hay ascensores para 20 personas o para 30 personas, entonces eran mucho más estrechos. Bueno, para coches, para camiones, para todo. Hay elevadores, ni te cuento, pero yo los que he visto eran muy pequeñitos. ¿no? Tú en ese artículo cuentas que el primer ascensor que llega a Málaga fue en el año 1887, como has dicho hace un ratito, pero el primero que llega a España, por supuesto, no es en Málaga, es en Madrid, pero llega Madrid. Apenas 10 años antes. 10 años antes, y estuvo en la calle de Alcalá. Siempre estamos hablando de calles señoriales, calles importante, que ya no se conserva porque el edificio se destruyó en la Guerra Civil, pero por ejemplo en el Palacio Real de Madrid el primer ascensor estuvo en 1903. Entonces estamos hablando de que es una cosa bastante reciente. Muy reciente, exactamente. Bastante reciente. Y a Málaga llegó 10 años después, el primer ascensor. Ese primer ascensor no es el de Calle Álamos que estabas comentando, sino que lo situamos en el hotel, o un gran hotel, mejor dicho, Roma, que es lo que hoy el edificio de IPSA, ¿verdad?
Eso es, en Puerta del Mar, que fue en su momento el mejor hotel que hubo en Málaga y que estuvo sobre la antigua fonda que se llamaba la Fonda de la Alameda, porque la Alameda era el lugar donde residía la burguesía y era la zona más chic y más elegante de Málaga, y allí es donde pues donde estaban las fondas para los comerciantes y para los intercambios. Y para los turistas y todo eso. Entonces allí estuvo la Fonda de la Alameda. Y la Fonda de la Alameda en un momento la compró uno de los Álvarez Fonseca, y que luego fueron Álvarez Net. Y entonces este fue el que instaló el ascensor. La compró en los años 80, ¿cómo se llama? José Álvarez Fonseca. Y fue el que puso el ascensor, el que lo instaló. ¿Qué os parece si hacemos un repaso de quién era Álvarez Fonseca o quiénes fueron los Álvarez Fonseca? Porque dentro de Málaga tuvieron un papel fundamental, especialmente en ese principio del siglo XX, ¿verdad? Y finales de XIX. Los Álvarez Fonseca son, bueno, que primero eran Álvarez Martínez, luego Álvarez Fonseca, Álvarez Net. Esto eran una familia de comerciantes camerana, de los que vinieron de la zona de los cameros, como hemos hablado antes, de los Larios, los Heredia, que luego también está Félix Sáenz, o el doctor Gálvez Guinachero. Su padre era también un camerano. Estamos hablando de unos comerciantes que se establecieron en Málaga, vienen muchos de ellos adolescentes, y se iban enriqueciendo a través del trabajo, del tesón, de la inteligencia, y prosperaban. Y la gran parte de la riqueza de Málaga, la riqueza de Málaga del siglo XIX se la debemos a los cameranos. Totalmente. Entonces estos Álvarez Fonseca, estos vinieron a través de... Eran cameranos, pero vinieron a través de Portugal. Se ve que primero emigraron a Portugal y luego vinieron para acá. Y fueron de los primeros que llegaron, porque llegaron en torno a 1800. Llegaron de los primeros, porque los Larios ya llegaron en 1800. Bueno, también Heredia llegó de los primeros. Los Larios llegan a principios del 19. También como los Larios. El primer Larios, Pablo Larios, llega a Málaga sobre 1803-4. Pues esto es de la primera remesa. Esto Álvarez Fonseca, que esto eran nietos de los primeros cameranos que llegaron. Llegaron la primera remesa de cameranos, luego vino otra oleada muy fuerte en los años 30-40, y luego vino una última en los 70, que era cuando vinieron Félix Sáenz y todo esto. Y este es de la primera oleada de cameranos. Y bueno, de hecho, un sobrino de Álvarez Fonseca, que era José Álvarez Net, también tuvo uno de los primeros coches que hubo en Málaga, que tenía la matrícula 6, Málaga 7, y también lo nombro aquí porque fue también uno de los primeros ascensores que también lo estableció un sobrino suyo. También estableció ascensores, creo que fue en calle Especería o la tienda que tiene en Calle Nueva. No, en calle Especería se lo recuerda, lo contábamos en el podcast de quién era quién en las bocacalles de Calle Larios. Hay una de las bocacalles, la última de Calle Larios, es decir, si tú dejas detrás la escultura del Marqués de Larios, la última bocacalle de la izquierda que comunica Calle Larios con la zona norte de la Plaza de las Flores, la primera bocacalle que comunica con la calle de las Flores, la de Manuel Pérez Brián, la segunda es la de Álvarez Net. Se llama así, un callejoncito muy estrecho, pero bueno, ahí queda un poco esa huella y ese reconocimiento a todo lo que hizo la familia por Málaga, desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista de implicación en la vida social, administrativa e institucional de Málaga. Y luego ocurre que tú eres muy joven, pero Álvarez Fonseca fue un comercio conocidísimo que estuvo abierto en Calle Nueva, pues no me acuerdo de la fecha, pero hasta los años 90, o los 80 o los 90. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo también, y tuvo que ser, yo creo que fue en los 80. Y Álvarez Fonseca, que tiene el nombre de que puso el primer ascensor en Málaga, luego ya eran Álvarez Net y luego eran Álvarez Net Zavala, porque el apellido lo unieron. Lo unieron, Álvarez Net Zavala, y estuvieron abiertos hasta los años 80, y en Málaga Álvarez Fonseca era como Gómez Raggio, como Félix Sáenz, a ese nivel. ¿No? Sí, de la burguesía comercial del momento. Donde han comprado todos los malagueños cuando no había centros comerciales. Y cuando no había abierto el Corte Inglés. Cuando no había colonizado, cuando no había comido Inditex. Pues todo el mundo bajaba a comprar Álvarez Fonseca, Félix Sáenz y a Gómez Raggio. Efectivamente. Claro. Pues como tú estabas diciendo, en 1887 la Unión Mercantil hace un artículo contando que se instaló el primer ascensor en Málaga y cuenta alguna curiosidad, como por ejemplo que era bastante lento, ¿verdad? Sí, porque la crónica que leí de la Unión Mercantil de la inauguración, que creo que fue el 19 de junio, hablo de memoria, pues lo estuve viendo, está 19 de junio de 1887, fue un domingo. Allí fue mucha gente a ver la inauguración del ascensor, y dice que sí, que el ascensor subió, pero que no, dice el periodista con su... Como escribían los periodistas de aquella época, entre líneas, eso es que de verdad me fascina. Para no decir que funcionó mal, dice, no funcionó con toda la celeridad apetecible. Y la verdad que conservamos una foto del ascensor
en el patio del hotel, de lo que ahora mismo el edificio Sí, de lo IPSA, dejaremos en las notas del podcast para que... que es auténticamente para que la maravillosa porque se ve el ascensor completamente, vamos, todo su externo esplendor. al patio, delante de la fuente, y se ven allí un viajero, porque entonces eran viajeros, con sus maletas allí esperando que suba, con lo que era el mejor hotel de Málaga en aquella época, y se conserva el testimonio gráfico de ese ascensor. Claro, para que la gente lo sepa, en los primeros años, los que ya existían por supuesto el edificio, pero no los ascensores siempre tenían que hacerse, digamos, externos, no podían ser dentro del propio edificio, sino que se instalaba como si fuese, pues eso, un elevador, lo que tú estás diciendo, que estaba Era en un este elevador, caso prácticamente dentro un del elevador. patio. Exactamente. Es curioso, igualmente. Yo invito a la gente, como decía Ana, que miren las notas del podcast porque vamos a Se harán poner una idea muy aproximada de eso, de lo Exactamente. que era el ascensor. Va a poner el enlace y puede ver allí la foto que siempre es interesante. Tú cuentas también que precisamente en ese ascensor se acabaría subiendo Benito Pérez Galdós. Claro, porque estuvo en ese hotel en 1904, luego que hubo que utilizarlo, a no ser que lo hubieran cambiado por otro en el año 4, que eso ya no lo puedo asegurar. Pero si no es ascensor, seguramente es el ascensor, porque habían pasado 17 y 18 años, igual habían cambiado por otro, que yo creo que no, porque un ascensor era una cosa tan exclusiva en aquel momento. Entonces Pérez Galdós lo tuvo que utilizar y todos los huéspedes que se alojaron en ese hotel. Es que la implantación del ascensor fue muy lenta, porque yo a través de los estudios de Dolores Gamboa he localizado otros ascensores que hubo en Málaga y no hay tantos. He localizado, se inauguraron, por ejemplo, en 1904 Tembury instaló uno en calle Liborio García, o el que hemos hablado, el sobrino de Álvarez Fonseca, Álvarez Net, instaló otro en calle Especería. Estamos hablando del año 1913. Muy Pero pocos. es que vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que hemos hablado muchas veces de la inauguración de Calle Larios como la calle más moderna y revolucionaria de Málaga. Estamos hablando de 1891, más o menos, y los edificios no tenían ascensor. No tenían ascensor. No tenían ascensor. Y por una guía de Málaga de 1930, sabemos que en 1930 de los 12 edificios que había en Calle Larios, 11 edificios, solamente 4 tenían ascensor. En 1930. Claro. O sea que estamos hablando de 40 años después de haber Y puesto el nacieron primer los ascensor. edificios absolutamente con todas las comodidades de la Cuartos de época, baño. que era Exacto, cuartos de baño Cuartos de con baño. agua caliente. Con agua caliente. Y no tenían ascensor, solamente 4. Sí, sí. O sea que el ascensor era una cosa de sibaritas. Entre otras cosas, ¿no? es que también se daba una circunstancia, que es que la forma de vida en esos edificios, es decir, las familias No había jerarquía. vivían en las primeras Claro, plantas, había con lo cual no jerarquía. necesitaban. Y el servicio vivía en las plantas superiores, con lo cual pues, tampoco tenían mucho interés en facilitar la vida. Claro. Es decir, ellos estaban o en el bajo, o en la primera o en la segunda, y bueno, pues más o menos podían hacer vida normal sin... Totalmente. Y si el servicio estaba arriba, ellos tampoco creo que subieran mucho las bolsas de la compra. Se ve incluso a simple O vista sea, cuando... digo, en Calle Lario, Por la el ventana. nivel de la Claro. gente que vivía allí. Exacto, se ve a simple vista a día de hoy. Si tú miras Calle Lario y miras hacia la parte Claro. de arriba del todo, lo que hay arriba no son ventanas, son unos ventanucos en definitiva. Claro, que efectivamente, te hace la ver que- zona abuhardillada era la zona Exactamente. donde vivían. Pues son los el que valen servicio. más caros, los áticos. Sí, Claro, bueno, a Hoy día de los hoy áticos ha cambiado. Hoy en día han cambiado, Hoy hay ascensor. han cambiado pero las reglas del juego. Por hoy son supuesto. los áticos los que valen más caros y las Sí, primeras sí, plantas son las que valen menos. Para Sí, que sí, veas cómo sí, son las exacto, cosas. Entonces la primera planta se llamaba principal Sí, sí, porque claro. era la El hall más principal, cara. y tú ya entrabas, claro, en las dependencias de las familias que ocupaban el edificio. El primer edificio del que parece que tenemos constancia que sí se construyó ya con ascensor o con la idea de que existiera ahí un ascensor fue la sede central de los ferrocarriles andaluces en el Paseo de Reading. Esto, si no me equivoco, el Palacio de la Tinta, ¿verdad? Eso es. Dicen que se llama Palacio de la Tinta. Yo lo he escuchado, esto lo he leído en el nieto de Picasso, porque los empleados cuando salían de la oficina a la hora que fuera, porque salieran a la hora, entonces como llevaban unos monos, ¿cómo se llaman? Unos monos, Sí, se Sí, dice sí. por los guardamangas. Eso, los guardamangas. Como llevaban todo, porque se hacía también Y ahí salían con los monos. mucha labor de telégrafos, de correos y Eso, todo claro. ese tipo de cosas. Los guardamangas los llevaban enteros llenos de tintas para que no se mancharan Eso, las yo era camisas, por ni los las chaquetas, por los ni todo eso. guardapolvos o los Efectivamente. uniformes que llevaban, que eran de ese color como de la... Le decían el Palacio de la Tinta, pero Sí, ellos, sí, ¿no sí, ves? además iban manchados Por los guardamangas. cuando se hacían allí también labores de telégrafo. Pues sí, tenemos el primer edificio, como decimos, que no sé si tú tenías el año, Fernando, que yo no lo tengo apuntado aquí, pero bueno, Pero el primer sí, edificio que se plantea principio ya del siglo con- XX, en Eso. 1906, creo que recordar la fecha, 1906, por ahí sería, muy de principio del siglo XX. Entonces Ahora que hablamos realmente... del Palacio de la Tinta, no somos conscientes en ese puñado de metros
en Paseo de Reading, Paseo de Sancha, la concentración brutal de testimonios, además excelentemente bien conservados, del siglo XIX. Sí. O sea, tenemos por un lado las casas de Félix Sáenz, que son la auténtica joya de la corona del Paseo de Reading, enfrente del Hotel Miramar, que afortunadamente también ha sido ganado para el iba a decir para el uso ciudadano, no, para el uso turístico, pero bueno, ganado para la ciudad. Y el Palacio de la Tinta, que bueno, que ahora también tiene otro proyecto de rehabilitación que lo va a convertir, bueno, pues en otro lugar absolutamente emblemático de Málaga. Pero es que esa hiperconcentración de tesoros arquitectónicos no estamos tan acostumbrados no muy en Málaga. Común, Sí, en Málaga no estamos muy acostumbrados a eso, la verdad. Sí, eso sí es cierto. Así es, pues ya estos edificios, algunos de ellos pues venían con ascensor. Y el ascensor más antiguo de Málaga, que ahora mismo esté no en funcionamiento, porque nada más que está el habitáculo, está en Calle Álamos, a la entrada de Calle Álamos, en lo que se llama el Palacio de Cropani, que es un edificio que, aunque es más antiguo, parece ser que el edificio del 19. Es muy bonito. Es muy bonito el edificio, tiene unos azulejos antiguos preciosos, y en este palacio se conserva el ascensor más antiguo, que no tiene el motor. Allí ahora mismo estuvo mucho tiempo cerrado ese edificio. Ahora mismo hacen intercambios, intercambio y ejecutivos que van a trabajar fuera de casa, trabajan también allí y utilizan la cabina del ascensor como si fuera una especie de cabina para escribir notas o para cuando tienen que hablar por teléfono. Por ejemplo, allí se encierra y hablan por teléfono, pero además lo curioso es que el ascensor no empieza desde abajo del todo, sino que hay que subir 4 o 5 peldaños, lo cual a mí siempre me llama la atención, porque los ascensores siempre... Sí, claro, porque no sé por qué se instalaría de esa forma. Este ascensor es complicado avatarlo, pero por un cartelito que hay en el ascensor que se conserva exactamente igual, por el número de teléfono, pues puede ser quizá de los años 30. El ascensor, porque el número de teléfono es de los años 30 y el señor, bueno, la empresa que se encargaba del mantenimiento, Alejandro Brown, existió en los años 30. Entonces, era una empresa muy potente de ascensores. De ascensores pudo ser de los años 30. Sí. A mí me gusta mucho porque todavía quedan restos, quedan vestigios de las normas de uso y las instrucciones que tenía el ascensor, ¿no? Para utilizarlo. De hecho, en el artículo que tú escribías, reproduces y es muy curioso, ¿no? Sí, tanto por la tipografía, el diseño. Si lo quieres leer, Fernando, es interesante porque es lo que tú decías con ese cartel, que entiendo que está al lado del propio ascensor y que te hablaba de cómo tenías que comportarte una vez que... El cartel está dentro del ascensor. Está dentro del ascensor y el ascensor conserva pues lo que es la madera, la conserva las maderas y conserva incluso, creo que recordar alguna parte de terciopelo, la misma puerta. Y este cartel, que tiene que ser de los años 30, porque pone calle Río Rosa, y es así como se llamó la calle en los años 20 y años 30, que es antiguamente la calle Cañón, y viene el número de teléfono bien grande. Claro, todo esto era en caso de avería. En caso de avería, pues hay cosas muy curiosas, como por ejemplo que si se quedaba el ascensor parado, había que sacar un volante, que no sé dónde estaría. Había que sacar un volante, lo cual deducimos que no solamente los coches tenían volante, también los ascensores. Había que sacar un volante, se colocaba el volante y con ese volante, dando vuelta al volante, pues el ascensor subía o bajaba a la planta más cercana. Y por eso pone, si el camarín ocupado está parado entre 2 pisos, levántese el freno de la máquina, que averigua tú dónde estaría el freno de la máquina. Levántese el freno de la máquina, coloque el volante, dando vueltas hasta que llegue el camarín al nivel del piso más próximo. Sí, claro. Y si es una señora mayor la que está dentro del ascensor... Me da a mí que el volante no sería tampoco muy duro. Pues tendría que esperar que llegara el señor Brown. O la persona, no tiene por qué ser una señora mayor, o la persona que de repente se queda encerrada se pone nerviosa, que es lo más lógico cuando te quedas encerrado en un ascensor. Entonces las prisas no son como las de ahora, pero es verdad que el responsable era el conserje. Si la señora se quedaba encerrada en el ascensor. Y además el conserje estaba obligado todos los días... El portero, que lo llamaban entonces el portero. Estaba obligado todos los días a revisar que el ascensor abriera y cerrara bien, porque es cierto que los ascensores de aquella época, esos primeros ascensores, si no estaba bien cerrado la doble puerta, es decir, tenía la puerta de ascensor, que normalmente era una puerta doble, que iba de adentro a afuera, pero no era corredera, era hacia adentro y hacia afuera. Y la siguiente metálica, si esas dos puertas no estaban bien cerradas, no subía ni bajaba, se bloqueaba. Entonces muchas veces pues era normal, eso me lo contaba a mí mi abuela, que se escuchara la voz, cierra bien el ascensor, porque había que cerrar esa doble puerta, para que el ascensor realmente pudiera... Pero es que ya ascensores así
no se conservan. Porque claro, este edificio estuvo cerrado mucho tiempo. Y gracias a que estuvo cerrado mucho tiempo se ha conservado el ascensor. no se dejó. Pero todos los edificios antiguos de Málaga del centro, que tienen ascensor, lógicamente lo han cambiado. Y tienen ascensores modernos, pues por lo menos de los años 80 o 90. Lo más antiguo de los años 80 o 90. No creo que... Yo no llamé a alguna... Podría haber llamado a alguna empresa de ascensores, porque siempre aquel de mantenimiento me dice, hay un ascensor muy antiguo, pero los ascensores más antiguos de Málaga deben ser de los años 70 o 80. Claro, sí. Y algunas empresas mantienen... Y algunas empresas en sus instalaciones conservan ascensores antiguos, ¿eh? Eso no lo sabía yo. Sí. Eso no lo Sí, sí, sabía sí. yo. Qué curioso. Los conservan. Vaya, yo sé de una en concreto que guarda un ascensor de la época. Claro, porque antes que tirarlo es una pena. Es que no son, Claro. es que recordamos son que no son reliquias. muy grandes, que son pequeñitos. Sí. Son habitáculos. El tamaño, Es que no podía entrar más de 2-3 personas. una ¿eh? cabina telefónica. Sí, justo. Incluso un poquito más pequeña que una cabina telefónica. Es el ascensor. O sea, era muy Imagina, pequeño. tú antes hablabas de la elevatofobia. Elevatofobia. Pues, y también la claustrofobia. La claustrofobia. Claro, la claustrofobia. Sí. Pero bueno, entonces eran 2 plantas, 3 plantas. Sí. Ya, no, ya, era, ¿no? no era el mismo miedo que puede Pero vaya tener que ese si día yo de me hoy. quedo encerrada hoy en día en un ascensor, no se me ocurre activar el freno, coger el No, volante y el ponerme volante, nada de eso. No. Sí, así es. Nada. El primer ascensor panorámico que tú cuentas que hay constancia estaba en los almacenes Felisain, precisamente. Efectivamente. Y me llama la atención porque muchas veces ya hemos repasado que Felisain o los almacenes Felisain fueron los primeros en hacer algo. Y no es la primera cosa que hicimos, ascensores, y ya tú vas a contar alguna curiosidad más ahora. Realmente volvemos a lo mismo de antes. El primer ascensor que hubo en Málaga lo instaló Álvarez Fonseca. Y volvemos a otro comerciante camerano, Felisain. Este fue de la última jornada de los que llegaron a Málaga. y tanto, los almacenes que fundó Felisain tuvieron durante todo el siglo XX, hasta finales del siglo XX, tuvieron una pujanza tremenda. Y Felisain fue muy pionera en algunas cosas de los años 70 y 80. Por lo pronto, el primer ascensor panorámico, entendido por panorámico, que tenía todas las paredes acristaladas. Que no tenía... Que eso era revolucionario. Claro, entonces era una cosa moderna. En Felisain hicieron en los años 80 una cafetería arriba, y entonces para hacer la cafetería pues se le ocurrió poner el primer ascensor panorámico, que hoy hay muchos en Málaga, sobre todo en hoteles y en la costa, pero fue el primer ascensor panorámico que hubo en Málaga. Pero bueno, Felisain fue muy revolucionario en muchísimas cosas. Yo tengo aquí recogido, por ejemplo, campañas comerciales en la radio, que eran radiadas por María Teresa Campos, o Chiquito para la Calzá. También las primeras escaleras mecánicas que hubo en Málaga. El primer comercio que aceptó tarjetas de crédito. De crédito. Y es verdad lo de las escaleras mecánicas que ya lo vemos como algo normal, pero yo recuerdo de chico las escaleras mecánicas no todo el mundo se subía porque había personas que le daban miedo. Lo contábamos, ¿no os acordáis? En el podcast Sí. del Corte Inglés Exacto. lo contábamos que había inseguridad. personas que te indicaban cómo... Tenían que esas personas subirse. Es que claro. vamos a ver, son cosas que ya damos por hechas y que Sí, pero forman que fueron parte de nuevos, nuestra vida. fueron nuevas en Pero algún claro, Yo ahora, por ejemplo, cuando se ponen en marcha dan miedo. A mí las escaleras mecánicas de pequeña me dan daban miedo. Pero una gasolinera a la que yo suelo repostar muchas veces, ahora la han puesto todo automatizado y hay una chica que explica a los clientes cuando llegamos cómo Claro. hacerlo de manera para manejar el terminal o lo que sea, para sí, hacerlo de dentro- manera automática, y hay una chica que te lo explica. Sí, dentro de 50 años las pensaremos escaleras que es mecánicas absurdo. que nos parecen, mi padre contaba, yo no sé si era mutuo, mi padre contaba que cuando venían las personas de los pueblos que no habían visto cosas así, se ponían las escaleras mecánicas y decían todo ahora, y pegaban un saltito, decían Claro, ahora, y eso daban un probablemente. saltito, Sí. ¿no? Para llegar ahí, o Sí, sea, sí. que era como una atracción más. Qué fuerte, qué curioso. Yo ya para poner el broche del podcast, y quizás algo totalmente anecdótico, pero como hablábamos de ascensores panorámicos, a mí hay uno que me gusta especialmente, no sé si Fernando habrá estado, Ana sé que sí, el ascensor que está en el Palacio de Ferias, que sube precisamente a Canal Málaga, lo que es radio y televisión de Canal Málaga, sube a la Que planta va, más y además alta. va por fuera. Y va por fuera, exactamente, es totalmente panorámico y digamos que la visión que tú tienes es hacia el Carpena, que es lo que se Sí, acaba viendo a lo lejos, efectivamente. y es bastante impresionante. De hecho, cuando tú vas por la autovía pasando por el propio Palacio de Ferias, Ves en cómo dirección sube y baja Málaga, el se ve ascensor. cómo sube y baja el ascensor y es un ascensor chulo. Yo cada vez que voy me gusta Sí, sí, fijarme sí. porque tiene una Y visión... vosotros que sois gente muy viajada, yo no he estado en Nueva York, pero en Nueva York estos rascacielos que tienen 100 plantas tienen que tener Pero además sube en nada, ¿eh? ascensores Sube rapidísimo. supersónicos, ¿no? Y, Porque, subes, y es que además sube en nada. ¿Y no se nota la velocidad? No se nota. Yo noto los oídos que se taponan, pero porque yo soy delicadito. Delicadito, pero subir 100 plantas en un ascensor, estamos hablando de 100 plantas por 3 metros por planta, hablamos de 200, 300 metros, Sí, 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 300 sí, metros. por- Pero no se nota, no tiene la No, no. sensación de De estar velocidad mucho no tiempo. es, yo lo noto más por los oídos. Y sube rápido. Sube muy Sí, sí, rápido. sí. Yo lo que yo recuerdo cuando estuve en Nueva York, que subía al Empire, que ya no estaba en las Torres Gemelas, es que recuerdo el viaje que además me llamó la atención. Digo, ¿cómo es posible que estemos ya arriba? Y no soy capaz, yo para los tiempos soy
muy mala. Pero Sí, no que creo fuesen- que estuviéramos más de 20 segundos. Ya, ya. 20, Qué 25. qué barbaridad. Sí, sí, sí. Y son más de 100 plantas. Sí, claro, efectivamente. Sí, en Japón. Ahora a mí que también me tenemos pasó. aquí a la vista los edificios El edificio de Marcinico. de Estamos grabando con los... que es el más alto de Málaga con 103 metros. Sí, la efectivamente, ya torre son más catedral altas que tiene la ca- 97, que la torre 103. de la catedral. Creo que son 31 plantas, creo Sí. que son 31. Efectivamente. Yo no he subido nunca, pero el ascensor que suba a la 31 debería ir también, porque Sí, sí. son Ligerito. Ligero, exactamente. ¿no? Pues del ascensor más antiguo al más moderno. Totalmente. Ya hemos cerrado el círculo del Totalmente. capítulo. Hemos hecho la historia de los ascensores en Málaga. Fernando, mil gracias, que ha sido un placer Nada. empezar temporada contigo. Qué guay y el seguir reencuentro, contando. chicos. Desde luego, de verdad que sí. Me que... apetecía Pues muchas volver. gracias a vosotros. Ah. Y nada, el Y primero de vamos- muchos. Además, Exactamente. en esta temporada haremos el capítulo 200. Eso es, sí, sí, sí. sí. Hacemos Llegamos 4 a 200. años de podcast y además el capítulo 200, que tenemos que calcular más o menos por dónde puede caer. Creo que lo miramos una vez y creo que era por diciembre, pero Sí, no estoy muy pues seguro. ya lo Hay que tenemos ahí, hacer- Curro. hay que Pensaremos. buscar- Tenemos que ir inventando, ¿eh? Hay que Sí, buscar sí, un sí, entorno sí. especial o un lugar Sí, sí. especial, ¿eh? Algo Un así ascensor. tenemos que Un hacer. ascensor, no cabe, no cabe. Lo tenemos que hacer algo así. Pues Fernando, mil gracias, de verdad. Muchas gracias, A Fernando, vosotros. por dejarte secuestrar de nuevo esta temporada. Nada, yo encantado. Y seguiremos haciéndolo. Yo encantado, encantado. Pues Ana, este es el primero de la quinta temporada, pero van a venir muchos y tenemos sí, muchas ganas, de verdad, de efectivamente. empezar a contar historia otra vez. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.